Bienvenidos al podcast de Road Ahead, Camino al Futuro, con el cual el Centro de Transferencia de Tecnología en Transportación de Puerto Rico inaugura una nueva faceta dentro de nuestra misión de llevar los conocimientos relacionados con la transportación a todos nuestros constituyentes. Reciban todos un cordial saludo de parte de los codirectores del centro, los doctores Alberto Figueroa Medina y Didier Valdés Díaz. En esta serie de podcast nos vamos a enfocar en aspectos sobresalientes de la transportación que entendemos son de interés para toda la comunidad. Estableceremos un diálogo abierto y veraz con líderes de la transportación para el beneficio de Puerto Rico y el mundo. Gracias por su compañía en este nuevo capítulo de nuestro centro T Cuadrado. Y para inaugurar nuestro podcast, tenemos como invitada una líder extraordinaria. Hoy estaremos conversando con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, la honorable ingeniera Eileen Vélez Vega. Bienvenida y muchas gracias por recibirnos en su despacho y por compartir con nuestra audiencia sus experiencias más significativas durante este periodo que ha servido en la rama ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico como secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Gracias, profesor, y saludos a todos. Muy bien. Para beneficio de nuestra audiencia, compartimos brevemente algunos datos destacados de su trayectoria. La honorable ingeniera Eileen Vélez Vega, oriunda de Sabana Grande, tuvo una experiencia decisiva en su juventud al participar en el campamento espacial de la NASA, Space Camp, durante su 10º grado. Un logro que este año la llevó a ser la primera puertorriqueña exaltada al Salón de la Fama de la NASA Space Camp. Años más tarde ingresa a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde obtiene su bachillerato en Ciencias en Ingeniería Civil y posteriormente continúa sus estudios con una maestría en la Universidad de Mississippi. Con más de 22 años de experiencia en el sector de transportación, con especialidad en el área de la aviación, en 2020 fue seleccionada por el gobernador de Puerto Rico, el honorable Pedro Pierluisi, para convertirse en la primera mujer en liderar el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Estamos emocionados por la conversación que tendremos hoy, donde exploraremos tanto su vida académica como su rol actual como secretaria de Transportación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes nuevamente, ya lo hablamos todo, ya estamos. Ya esa introducción tan linda, ya estamos. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera parte, que es la vida académica y la preparación antes de ser secretaria. Sí. Quienes fuimos tus profesores en el Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, estamos muy orgullosos de tus logros. De tus logros profesionales y personales y de tu desenvolvimiento como secretaria de Transportación. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando Ingeniería Civil en el colegio? Cuéntanos. Con ustedes. Con nosotros. Bueno, yo, ¿cómo es que dicen? Muchos los que entran y pocos los que salen, los duros salimos. El colegio de Mayagüez fue maravilloso. Yo recuerdo, yo estudié en el campo de Sabana Grande, en la escuela Franklin Delano Roosevelt, luego en la High en el pueblo, escuelas pequeñas. Entonces, cuando llega al colegio de Mayagüez, te impresionas muchísimo del campus, de lo bonito que es el colegio, y estás estudiando con gente de todos los pueblos, pero también de escuelas privadas. Yo era de una escuela pública que sí cogía clases avanzadas, pero de verdad que yo llegué con un poquito de miedo pensando, ¿yo puedo hacer esto? En mi casa no habían ingenieros, en mi familia no había ingenieros, así que yo iba a ser la primera ingeniera en la familia. Y ahí me convertí la primera ingeniera de la familia cuando me gradué de Mayagüez. Pero fue una gran experiencia, yo aproveché el tiempo al máximo. Yo hice 2 internados, uno fue en Disney, donde trabajé en el departamento de personajes, pero a la misma vez hice shadowing del director del área de Disney de diseño y estructural. Así que eso me dio a mí una perspectiva, ¿no?, de lo que podíamos hacer los ingenieros civiles en esa área. Y fue bien valioso para mí ese internado de 10 semanas en el verano. Yo puse esa experiencia en mi resumen y el próximo verano solicité para trabajar en la NASA, en Marshall Space Flight Center en Alabama, y la persona, mi supervisor, me escogió porque vio esa experiencia tan distinta en mi resumen que dijo, yo quería trabajar contigo porque tú tenías esa experiencia de Disney. Así que siempre le digo a los estudiantes, la iniciativa propia
Nadie me dijo que fuera a hablar con mi supervisor en Disney y le pidiera conocer un ingeniero, pero yo era estudiante de ingeniería, yo quería saber lo que hacían los ingenieros en Disney y pregunté, me consiguieron el shadow y lo puse en mi resumen y eso me consiguió el internado que yo siempre quería, que era el de la NASA. Estuve trabajando como estudiante de investigación en NASA en el verano del 2001 y luego estuve 2 años más hasta que me gradué del colegio haciendo co-op en NASA. Y ahí, pues obviamente ya eso confirmó, ¿no? Mi carrera y me ayudó muchísimo al próximo capítulo que fue con el cuerpo de ingeniero. Pero los profesores siempre estuvieron ahí apoyándome. Irán González estaba corriendo el programa de co-op. También pues con él cogí suelo, con usted cogí capstone, con Colucci cogí carretera, sobreviví Colucci. Muy bien. Con Ibe Cruzado cogí curvas, con Cáceres cogí materiales, con Felipe Acosta, estructural, Martínez Cruzado, hormigón. De verdad que fueron profesores que siempre me dieron mucho apoyo y al yo no tener esa background de venir de una familia que hubiese ingenieros o que alguien me pudiese ayudar, porque yo era la primera, pues ellos siempre estaban disponibles para ayudar y para preguntas y yo nunca me sentí que hubiese algún obstáculo donde yo no me iba a graduar con buenas notas y donde yo no iba a salir bien del colegio. Tengo que mencionar a doctor Ismael Pagán, porque Pagán era el director y siempre fue tan bueno, él siempre nos ayudó tanto y era una relación tan bonita y tan... Uno se sentía que podía ir al departamento y entrar en confianza de que íbamos a tener ayuda y que nos iban a ayudar a dirigir nuestro paso. También Zapata, Tati Fortunet, que estaba antes, que era la consejera, que yo siempre tuve una buena relación con ella. Flores fue mi profesor de agrimensura. Linda Vélez nunca me dio clase, pero era nuestra consejera de la Sociedad de Mujeres Ingenieros. Ahí en la SUE yo fui presidenta del capítulo, dirigí una conferencia donde vino personas de todos los estados al Colegio de Mayagüez. De verdad que estuve ocupada esos 5 años y los aproveché al máximo. Estuve también en la ACE, en el puente de acero, y en ese puente ganamos la primera vez el campeonato regional en 2003. Siempre le digo a los estudiantes, ustedes han seguido ganando, pero los primeros fuimos nosotros. Así que fue una experiencia bien linda. No fue fácil. Estudié y yo estudiaba todos los días que tenía que dedicarle el tiempo y de verdad que fue fuerte. Pero los retos eran positivos. Sabíamos que lo que yo estaba haciendo era para mejorar mi vida y me iba a graduar y iba a tener muchas oportunidades, porque el colegio es así, es prestigioso, es un lugar donde salimos muchos profesionales a hacer cosas maravillosas en Puerto Rico y en el mundo. Pero de verdad que no lo cambio por nada. Yo salí de ahí a comerme el mundo, lista para ser la mejor ingeniera. Obviamente uno aprende muchas cosas luego, pero la preparación que tuve en Mayagüez fue excelente. Y ustedes siempre fueron súper buenos, tanto así que todavía hoy en día nos vemos y es como una reunión familiar. Y mis profesores se han convertido como mi familia extendida. Donde quiera que los veo como secretaria y antes de ser secretaria, era siempre una relación muy linda, mentores que han seguido a través de toda mi carrera. Así que a ustedes y a todos, los que mencioné y a los que quizás se me quedaron, gracias por eso. Muchas gracias por esas palabras también. Hablemos ahora un poco más del DTOP, entonces. Y desde que asumiste ese cargo como secretaria del DTOP, ¿cuáles han sido tus principales prioridades y los mayores desafíos que has enfrentado, especialmente en este contexto post-María y durante la pandemia del COVID, porque comenzaste y todavía estaba en la pandemia? Sí. Cuéntanos un poco. Cuando comenzamos todavía estábamos en la pandemia, fue enero del 2021 y pues había que mirar qué podíamos, todos estábamos trabajando aquí, no éramos remotos, pero sí todavía había todavía mucha restricción en lo que era el transporte público, en los sescos pues teníamos y seguimos con las citas, pero tuvimos que ver, ¿no? Cómo vamos a mejorar quizás, y esto vamos a hablar del área de transporte público primero, por el COVID, cómo vamos a mejorar la confianza de las personas en los sistemas de transporte público cuando todavía tienen mucho miedo de salir a la calle y estar expuestos, y pues los protocolos que teníamos, la comunicación con las personas, con los protocolos de limpieza en los diferentes sistemas, pues fue mejorando, ¿no? Pero yo creo que esto fue global, no fue solamente Puerto Rico. Pero cuando llegué, las prioridades fueron bien claras. De hecho, yo conocí al señor gobernador en diciembre del 2020 cuando me entrevistó para esta posición. Y una de sus preguntas fue, ¿qué necesita Puerto Rico para mejorar la infraestructura y la transportación? Planificación y mantenimiento, porque estas dos cosas habían sido retos en el pasado en Puerto Rico. Y el mantenimiento particularmente de nuestras vías no estaba pasando, porque no teníamos fondos, porque no era la prioridad. ¿Y qué pasó? Llegamos al momento que estábamos de carreteras en condiciones críticas.
Pues había que hacer un plan de trabajo porque no todo se puede hacer a la vez. No hay miles y miles de contratistas, el dinero que había cuando llegamos era limitado, había que hacerlo por prioridades. Cuando llegué, habían 3.5 millones de dólares para hacer mantenimiento. ¿Qué hacemos con 3.5 millones con 78 municipios, una isla que llueve todos los días y la situación en que estamos? Así que esos fueron los primeros retos, es la parte del presupuesto. Y yo decía, ¿cómo trabajo aquí sin presupuesto? Esto no puede ser. Va a ser un fallo y voy a fallar como secretaria del DITO porque nadie puede hacer este trabajo sin fondos. Pudimos hablar con la Junta de Supervisión Fiscal, el señor gobernador nos asignó 100 millones de dólares de ARPA, que son fondos de recuperación por el COVID y por todo lo que estaba pasando. Y esos fondos, es la primera vez que el DITO ha recibido fondos federales para hacer mantenimiento de carreteras. Eso nunca había existido. El mantenimiento es un costo que tiene que cubrir el Estado, no son con fondos federales. Pudimos establecer un ingreso recurrente de la agencia, porque la agencia tenía ingresos recurrentes por los sellos de las licencias, estas cosas que se hacen a través de los sescos, pero no era suficiente para darle mantenimiento a todas las carreteras de Puerto Rico, que de hecho Puerto Rico tiene 32,000 kilómetros, un poco más, de carreteras abiertas al público, ¿no? Abiertas al tránsito, pero solamente 7,500 kilómetros más o menos son estatales. Así que en Puerto Rico más del 60% de las carreteras son municipales, que esa percepción a veces las personas cuando me escriben y me envían alguna reclamo o un incidente en las carreteras, nosotros pues vamos al municipio y lo comunicamos. Esos fueron retos también, ese entendimiento de la jurisdicción del DITOP y qué es lo que es municipal. Y nosotros ayudar a los municipios en la parte de las estatales, porque ya ellos tienen mucha carga en sus carreteras municipales. Pero las personas no sabían eso, así que una de las maneras en que hemos establecido desde que llegamos es mejorar la comunicación internamente en las agencias, porque son 7 agencias del DITOP, y el mensaje que le estamos llevando a las personas. Había que unificar la sombrilla. El DITOP es una sombrilla con 7 agencias y había que trabajar en conjunto porque estaban trabajando todas en burbujitas aparte. Y si el sistema de transportación tiene que ser integrado, pues las agencias del DITOP tienen que estar integradas para poder lograr mejorar la transportación, los servicios y la conexión entre todos nosotros. Hemos establecido acuerdos interagenciales con las agencias, todas las del DITOP, acuerdos con los municipios, tanto así que hemos tenido ya más de 570 acuerdos interagenciales, acuerdos municipales para que se haga mantenimiento de áreas verdes y mantenimiento de pavimentos y rehabilitación de pavimentos. Esto es histórico, esto nunca se había hecho en el DITOP. De esos 3.5 millones vamos por 500 millones más o menos invertidos en la carretera de Puerto Rico y en los mantenimientos. Y el mantenimiento no es solamente tapar los hoyos, ha sido pintura, ha sido ojos de gato, ha sido trabajos de semáforos. Los semáforos los estamos instalando placas solares para cuando tengamos las situaciones del sistema eléctrico, pues en estas intersecciones vulnerables, actualmente son 70 de ellas que comenzamos, en 11 municipios, pues esas no pierdan electricidad y no haya estos choques. Y en realidad nuestra misión es salvar vidas, no es simplemente tapar los hoyos de la carretera. Se han pavimentado ya más de 315 carreteras con estos acuerdos y con contratistas del DITOP. Hicimos subastas para escoger contratistas para que duran 3 años. Esto fue a través de la Administración de Servicios Generales, eso no existía. Nosotros también estamos maximizando los fondos federales, tanto ARPA, tenemos fondos de FEMA, fondos de Federal Highway, fondos de FTA, y esos son importantes porque llegamos y habían situaciones de cumplimiento federal. Pues, ¿qué hicimos desde que llegamos? Establecimos una oficina de fondos federales en el DITOP. Eso no existía. Con tantos fondos federales de FEMA, son 600 millones, 600 millones con todo lo que está en emergencia permanente al DITOP. No había una oficina que manejaba esos fondos. Lo hacía la Directoría de Obras Públicas con todo el diario que ellos tienen de mantener las carreteras, los pluviales, los semáforos. También FEMA. Por eso cuando llegamos yo creo que era la situación más crítica de que los fondos, los trabajos permanentes, los proyectos permanentes de FEMA no estaban obligados. Pues se formó una oficina, ya están todos obligados, ya están diseñados, están saliendo a subasta y la reconstrucción era la mayor prioridad porque tenemos que agilizarlo. Y se hizo. Lo que pasa es que ya llevamos 7 años después del huracán. Como quiera, esa percepción pública de que no han hecho nada o no hicieron nada es algo que teníamos que comunicar porque nosotros sabemos la situación en la que llegamos. Pero la persona que vive en una carretera que tiene un derrumbe hace 7 años no lo ve así.
Así que eso es parte de los retos, es la agilidad que tenemos como agencia con las limitaciones que hay con los contratistas, tanto para diseñar como para construir, y como quiera cumplir con esa recuperación. A la misma vez que estamos cambiando y transformando la manera que se hace mantenimiento, porque si usted va ahora mismo a la calle, hay más de 500 proyectos activos, tanto de la Directoría de Obras Públicas de Mantenimiento con los alcaldes y la Autoridad de Carretera, que sí estamos trabajando allá afuera. ¿De qué falta trabajo? Claro que sí, pero no vamos a menospreciar todo lo que se ha hecho en solamente 3 años y 9 meses comparado con lo que teníamos antes. Así que esos son parte de los mayores retos que hemos encontrado en el DITOP. Muy bien. Bueno, más allá de la reconstrucción, Ujú. ¿qué otras prioridades o estrategias has podido encaminar en estos últimos 4 años? Sí, bueno, definitivamente lo que es Sesco Digital, tanto lo que es Marbete Digital, el servicio al ciudadano donde las personas puedan llamar a lo que es el Sesco remoto. Y si usted está en Estados Unidos y tiene que hacer una diligencia en el Sesco, pero está un tiempo en Estados Unidos, usted puede llamar a hacer una cita y hablar con una persona en el Sesco para que usted no tenga que venir a Puerto Rico a hacer una transacción que se pueda hacer digital. Tenemos lo que son las licencias y esto comenzó con el secretario Contreras. Porque siempre me gusta darle reconocimiento a los que estuvieron antes que yo estuve. Y el secretario Contreras fue clave para lo que es hoy Sesco Digital y los turnos. Tenemos los turnos y nos ha ayudado muchísimo a que ya usted no va al Sesco y espera 4 horas para que la atiendan. 15 minutos, a menos que haya una situación, usted debe tener ya su proceso completado. Y cambiar esa percepción del Sesco ha sido fuerte, pero vamos poco a poco teniendo ese éxito. Recientemente, pues el año pasado, cuando hicimos Marbete Digital, el Marbete había sido la pegatina de siempre. Y estas cuestiones de problemas de inventario, de cada vez que llegaba diciembre y enero, las personas que no encontraban Marbete, eso fue yo creo que el primer reto que yo me encontré cuando llegué en el DITOP, en enero del 2021, las situaciones con los Marbetes. Así que yo creo que los avances tecnológicos que hemos hecho en Sesco a través de Sesco Digital, la aplicación ya tiene más de 2.4 millones de usuarios, recientemente se añadió pagar peajes y multas de AutoExpreso a través de Sesco Digital. Tenemos, si usted quiere ser donante de órganos, lo puede hacer a través de Sesco Digital, tiene su licencia virtual, tiene su vacunación, que hemos seguido añadiendo funcionalidades en Sesco Digital para que las personas ya no tengan que ir al Sesco, si no tienen que ir, lo van a hacer digital, renovar su licencia online, coger su examen de aprendizaje online. Eso fue todo anuncios y mejoras que hemos hecho durante el tiempo que hemos estado aquí. Así que Sesco continúa siendo un lugar donde estamos enfocándonos para mejorar la experiencia de las personas. No hemos completado, todavía tenemos más cositas que anunciar. Y sí, también prioridad ha sido mejorar el transporte público. Y yo sé que todavía tenemos mucho camino para llegar a transporte público. Pero cuando llegamos tuvimos unas situaciones bien incómodas con lo que era el transporte marítimo a la isla Vieques y Culebra. Inclusive tuvimos protestas y muchas situaciones que había que resolver porque las personas que viven en Vieques y Culebra siguen siendo ciudadanos de Puerto Rico y el sistema marítimo es su carretera. O sea, ellos no pueden venir a su trabajo o a sus citas médicas o al supermercado de otra manera. Así que eso fue una prioridad del señor gobernador, una prioridad que nosotros tuvimos muy en serio y la hemos cumplido. Tenemos un operador privado, las lanchas salen a tiempo, tienen una aplicación donde pueden comprar los boletos. Ya usted no llega ahí pensando si voy a conseguir o no, o dormir en el parking para ver si consigo un boleto. Y hemos mejorado muchísimo. Estamos construyendo el primer terminal y el terminal va a ser de clase mundial ahí en Ceiba, una inversión de más de 25 millones de dólares, donde vamos a tener un terminal para que las personas, tanto de Vieques y Culebra, que son los residentes y es la prioridad, pero también los turistas que llegan a Puerto Rico vean, ¿no?, la inversión que estamos haciendo para mejorar nuestro servicio de transporte marítimo. Así que yo estoy bien complacida y siempre tenemos espacios para mejorar, claro que sí, pero nuevamente es algo que trabajamos y mejoró de décadas, problemas que teníamos de décadas. Tanto la AMA como el Tren Urbano están también trabajando lo que es el plan de la movilidad de Puerto Rico, porque siempre hablamos de transportación, pero más importante de transportación, que es transportar de A a B, es la movilidad. ¿Qué opciones hay de movilidad? ¿Cuánto cuesta ese viaje? ¿Es seguro? Esto de la movilidad es algo que inclusive cuando hablamos con el señor gobernador, ya el gobernador dice, Eileen me enseñó que es movilidad, no simplemente transportación, porque la movilidad es qué opciones le estamos dando a las personas y para todos los usuarios, no simplemente para los vehículos. Así que hemos cambiado la manera de hablar en transporte público y hablar de movilidad y cómo estamos trabajando, inclusive la micromovilidad, la bicicleta, la manera que estamos trabajando con mejorar las áreas para los peatones. Todo esto
conecta nuevamente la infraestructura. Inclusive tenemos una ley de calles completas que se fue implementada ya hace más de 10 años y enfocarnos en que ahora tenemos dinero federal de CDBG para revitalizar los cascos urbanos. Mucho de lo que los municipios nos están solicitando para la rehabilitación de cascos urbanos, nosotros lo estamos atando a lo que es calles completas, a las guías de diseño. Hemos hecho intercambio, peer exchange de calles completas, hicimos un MOU con AARP para mejorar la implementación de calles completas en beneficio de los adultos mayores. O sea que estamos buscando otras opciones para no simplemente ser un departamento de transportación. Tenemos que convertirnos en un departamento de movilidad para que las personas tengan opciones y vaya mejorando. Así que tanto transporte público, y hay todavía de nuevo muchas áreas de mejoras. La AMA está reemplazando las guaguas, ganaron grants para guaguas eléctricas y para construir estaciones de cargadores eléctricos para las guaguas de la AMA. Hicieron las primeras academias de choferes que no había habido, yo creo que más de 12 años, ahora están pasando por otra. La AMA también ha arreglado muchísimo de lo que han tenido los daños en la infraestructura luego del huracán. El tren urbano está haciendo el análisis de extensión de servicio del tren. Eso lleva más de 15 años esperando para poder justificarlo al gobierno federal. Algo que va a ser trascendental para Puerto Rico porque incluye también la visión de intermodal. Movernos en guaguas hacia Ceiba, eso es una ruta nueva que va a estar ya implementándose en el año próximo, pero que comienza ahora el proceso de licitación. Y entonces usted va a poder ir desde Caguas con la ruta de 30 o de la ruta de 20 de Tobaja hasta San Juan, y después de San Juan usted se va a poder mover a Ceiba, y de ahí usted se va a mover a Vieques y Culebra. O sea que estamos expandiendo cuanto más la movilidad que usted tenga dentro del área metropolitana, fuera del área metropolitana. Esto se piensa hacer también hacia Arecibo, hacia Aguadilla, hacia Ponce, hacia Mayagüez. Le estoy dando un preview de lo que va a ser, ¿no?, esta movilidad de la isla. Y se tarda, claro que se tarda, porque tú tienes que hacerlo con planificación para que no pasen los errores que quizás cometimos en el pasado. ¿Qué mantenimiento y cómo vas a mantener esa flota? El personal que necesitas, y también todos los sistemas de transporte colectivo son subsidios, ¿no? Así que hay que tener esos fondos recurrentes, y son fondos federales, la mayoría, para poder pagar esta operación que es tan importante. Así que lo sabemos y reconocemos que no es fácil, que llevamos muchos años donde el transporte colectivo quizás no es el mejor, pero se le dio la importancia en esta administración. Fue prioridad del gobernador, fue prioridad de nosotros, de la Autoridad de Transporte Integrado, de ATI. Estuvimos hace 2 o 3 días en la reunión trimestral con FTA, y ellos nos dieron el reconocimiento de ustedes cambiaron lo que estaba pasando con fondos que quizás no habíamos utilizado, y el cumplimiento con el gobierno federal. Así que quizás esas cosas no salen mucho en la prensa, pero fue parte de la transformación que hemos hecho en el DITO, porque estas cosas tienen que estar en orden para tú poder implementar todos estos proyectos de transformación. Claro. ¿Podrías hablarnos un poco de proyectos de infraestructura, de los más importantes en los que estás trabajando actualmente? Yo tengo mi favorito. Obviamente el programa de Cambiando Carriles, que es lo que establecimos para mantenimiento de carretera, pues ese obviamente fue nuestra mayor prioridad dentro del DITOP Obras Públicas, fue Cambiando Carriles. Y obviamente con ese es que hemos hecho las 317 carreteras para hacer mantenimiento, y ese continúa. El mantenimiento nunca termina. Muchas veces en la prensa me preguntan, secretaria, ¿cuándo van a terminar? Nunca se termina, el mantenimiento se sigue dando. Nosotros cada semana publicamos lo que se está haciendo en las carreteras, tanto en áreas verdes como en pavimentación. La pavimentación hay que hacerla toda la semana, y la idea es que lo hagamos bien en tramos y escarificación para no tener que estar bacheando todo el tiempo. A veces que no se puede hacer así por disponibilidad de contratistas o de material, y en lo que hacemos un proyecto con fondos federales o de rehabilitación de pavimentos para hacer una mitigación y salvar vidas, tapar un hoyo, pues sí, se hace local. Y a veces las personas se molestan y dicen, mira, taparon esos hoyos así feos en vez de pavimentar completo. Tienes razón. Probablemente esa área necesita una repavimentación con escarificación, con todos los trabajos. Si eso no está establecido y no hay proyectos, o tenemos que esperar un proyecto que está comenzando con fondos federales, pues para mitigar la situación de emergencia o de posible choque, pues hay que bachear. Y a veces tenemos ese insumo negativo de las redes sociales de por qué estamos haciendo esto y no estás haciendo todo el trabajo con escarificación y todo grande. No es tan sencillo, tienes que tener un proyecto y tienes que tener los contratos y contratistas disponibles. Que eso es lo que estamos haciendo, pero toma más tiempo porque se tiene que hacer bien para no volver a arreglar el mismo boquete la semana que viene. Así que esto ha sido una logística complicada. Pero sí, definitivamente está la PR2
de Sabana Grande a Guánica, de Guánica a Sabana Grande, que fue una carretera que le decían la luna, o otras palabras un poco más fuertes. Y esa carretera, mi familia es de Sabana Grande, y ese proyecto llevaba 40 años pendiente. O bueno, 40 años desde que se hizo y no se le había dado mantenimiento, y requería mucho trabajo. El gobierno federal, Federal Highway, nos daba penalidades por la condición de esa carretera, que es parte del Sistema Nacional de Autopistas, y estábamos recibiendo penalidades por la mala condición de esa carretera. Llegué en enero y fue de los primeros proyectos que yo decía, tenemos que arreglar esta carretera, no porque soy de Sabana Grande, aunque me lo recordaban todos los días mis papás y mi familia, pero porque era un tramo crítico de nuestro sistema de carreteras que no se estaba atendiendo. Así que ese proyecto está ahora mismo en construcción, están reconstruyendo, están haciendo todo, termina el año próximo, ya no voy a verlo como secretaria, pero lo voy a ver inaugurado como ciudadana, y ese es uno de los más que he estado pendiente porque era de lo más visible y nos afecta, no solo, la transportación no te afecta solamente que tu vehículo sufra daños. Nosotros tenemos una isla que necesita el turismo, usted que viaja a su casa, es calidad de vida. Tener buenas carreteras es calidad de vida. Así que nuestra transportación influye muchísimo en el desarrollo económico de un país. Así que definitivamente parte de lo que tenemos que hacer en Puerto Rico, en nuestra isla, es enfocarnos que la transportación nos ayuda al desarrollo económico. Y así es donde yo lo veo. Otros proyectos, bueno, te mencioné el terminal de Ceiba, pero tenemos también en la 7759 en Patillas un vado que lleva más de 30, 40 años, que lo vamos a reconstruir como un puente, y esto pues está ahora mismo finalizando diseño, y es una parte que cada vez que llueve se afecta y las personas quedan sin paso. Hay 500 familias en esa área, no tienen otra entrada a su comunidad, así que es uno de los proyectos prioritarios de la agencia. La Valdoriotti, que es nuestra primera impresión cuando llegas a Puerto Rico, no tan solo en el ornato y en el embellecimiento de la Valdoriotti, que comenzamos ya, pero en la parte de rehacer las utilidades y rehabilitar el pavimento. Es un proyecto que comienza ya el año próximo, que va a durar muchos años, pero es crítico para nosotros. Usted sale de Puerto Rico y pasa por la Valdoriotti, llega a su isla y llega a la Valdoriotti. Un turista igual, así que esa carretera para nosotros es bien importante. Tenemos muchos más, pero después seguimos. Gracias. Hablaste un poco de sesgo digital ya. ¿Qué estrategias o herramientas adicionales entiendes que son necesarias para continuar este proceso de mejoramiento continuo de las gestiones que los ciudadanos deben realizar en relación con la transportación? Pues fíjese, el sesgo digital, la aplicación, se está convirtiendo más ahora en una aplicación de transporte. Así que en el futuro yo veo la integración de todas nuestras aplicaciones, tanto lo que tiene ATI para transporte colectivo, la que va a salir próximamente de Alama, la que tenemos con AutoExpreso, y lo que es Sesco Digital, probablemente en el futuro sea DTOP Digital o algo así, ¿no? Porque trascendimos Sesco. Ya nosotros tenemos otras aplicaciones en Sesco Digital que incluye mucho más que simplemente ir a renovar licencia. Ahora va a salir también lo que es Radar Vial, que es donde usted va a poder enviarme a mí, DTOP, o a la Directoría de Obras Públicas, el incidente que usted quiere reportar. Si usted ve un hoyo en una carretera estatal, o una situación de una valla, o un semáforo apagado, o cualquier situación, incidente en carreteras estatales, usted me lo va a poder enviar a través de Sesco Digital, porque va a tener un incidente, donde está el incidente, va a ser geolocalizado, así que tiene GPS, y de ahí usted me va a poder decir a mí dónde hay un problema en la carretera, y la Directoría de Obras Públicas va entonces a hacer la evaluación, y si se arregla fácil, pues usted va a recibir rápido comunicación del DTOP diciendo, tenemos su querella, fue atendida o será atendida de tal manera. Y esa comunicación con el usuario es transparencia también, para que la persona sepa dónde estamos invirtiendo el dinero, pero su insumo para mí es importante. Lo estamos haciendo a través de las redes sociales, pero esto va a tener más impacto porque vamos a poder tener inclusive dónde está localizado, cuánto tiempo se tardó en arreglarlo, por qué se tardó todo ese tiempo, porque no todo se puede arreglar de la noche a la mañana. Hay cosas que requieren proyectos, pero eso va a ser una integración bien importante para nosotros en Sesco Digital. Y mejorar el servicio de las personas en el Sesco siempre es importante. Yo creo que siempre vamos a seguir añadiendo más funciones para que el usuario no tenga que necesariamente ir al Sesco, pero una que yo sé que tenemos pendiente, que hay que hacer legislación, pero es algo que queremos añadir, es que usted tenga la licencia de su vehículo virtual, porque ustedes ahora mismo tienen su licencia de conducir virtual,
pero no la del vehículo. Y eso es algo que nosotros estamos trabajando. PRITS es quien nos ayuda con Sesco Digital y han trabajado mano a mano con nosotros y estamos bien agradecidos del servicio de PRITS. Eso es un proyecto que en el futuro queremos que se implemente. Y siguen surgiendo más cosas, porque cada vez que hacemos una nueva función, ahí tenemos una nueva idea para Sesco Digital. Así que yo creo que Sesco Digital no ha completado su transformación, esto va a continuar. Y el uso de la inteligencia artificial, que es tan importante ahora y que está siendo aplicada para todo, inclusive la transportación, va a cambiar también el juego en lo que sea el futuro de Sesco. Bueno, ya comenzaste a hablar de tecnología, nueva tecnología, innovación y demás. Y recientemente, bueno, el año pasado se dio a conocer que ha sido seleccionada por el secretario de Transportación de los Estados Unidos. Entiendo yo que se nominaron a más de 200 personas y se les seleccionaron solamente 30, dentro de las cuales estuvo nuestra secretaria de Transportación, así que muchas felicidades, para participar en este comité que se denomina Transforming Transportation Advisory Committee, el TTAC. Un comité enfocado en implementar innovaciones, precisamente, en la transportación a nivel nacional. Este comité tiene la responsabilidad de asesorar, formular recomendaciones, establecer objetivos y desarrollar política pública y marcos conceptuales, abarcando incluso la seguridad cibernética en el ámbito de transporte. ¿Qué tipo de trabajo estás realizando en este comité actualmente y cómo visualizas que Puerto Rico pueda alinearse con esa transformación? ¿Qué innovaciones están discutiendo? ¿Cuáles podrían ser las implicaciones para Puerto Rico? O sea, yo sé que son muchas preguntas, pero si nos puedes ir poco a poco llevando de la mano de este comité muy especial, donde hay una serie de líderes en diferentes campos, en diversos campos de la transportación a nivel de Estados Unidos. Cuéntanos un poco. Pues eso pasó en diciembre de este año pasado, del 2023. Es que le digo, profesora, a veces uno recibe una llamada y uno dice, Dios mío, qué lejos he llegado de Sabana Grande, de la escuela Franklin Delano Roosevelt hasta aquí, gracias a Dios por esas oportunidades. Pero que uno piensa, ¿y por qué yo? Me llamaron un día porque me habían nominado de AASHTO, y AASHTO es la organización donde los secretarios de transportación trabajamos para mejorar lo que es la transportación alrededor de los Estados Unidos y Puerto Rico. Nosotros somos miembros de esa organización. Y yo, desde que llegué como secretaria, me introdujeron aquí en lo que es AASHTO y yo comencé a participar. Ellos me decían que hacía muchos años Puerto Rico no iba a estas reuniones, pero se convirtió en una de las organizaciones a la que yo le he dado más prioridad. En esa organización me pidieron que dirigiera el Concilio de Aviación a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, porque yo soy ingeniera de aviación y tremenda oportunidad para seguir trabajando en mi área de aeropuertos y con los oficiales de aeropuertos de Estados Unidos. Y parece que salió la oportunidad de TTAC, de este comité, y mis compañeros, los colegas de AASHTO, fueron quienes me nominaron. Yo no sabía nada. Cuando me llamaron del Departamento de Transportación Federal de Washington, un día, que querían hablar conmigo. Y yo dije, pues claro que sí, asumía que era algo de algún proyecto nuestro, porque hemos hablado frecuentemente. Pues era para ofrecerme esta oportunidad para trabajar con el secretario Pete Buttigieg en este comité. Pues por supuesto yo dije que sí, imagínense, esto fue una tremenda experiencia. Y la primera reunión la tuvimos en enero, febrero de este año en Washington, con el secretario y con el equipo de USDOT, del Departamento de Transportación Federal. El enfoque es cómo la tecnología y la inteligencia artificial puede mejorar o implementarse en nuestros sistemas de transporte. Es en realidad lo que estamos enfocados ahora. ¿Y cómo vamos a transformar, no? ¿Cómo eso se puede utilizar para transformar la transportación? Puerto Rico, y yo soy la única secretaria de un departamento de transportación en ese comité, que aún así pues yo me sentía bien halagada, pero un poco nerviosa de representar a mis colegas de los 50 estados y Puerto Rico. Pero esa perspectiva de parte del DOT, ¿no? Del Departamento de Transportación, es importante porque el comité tiene personas de las universidades, tiene personas de uniones de camioneros, tiene personas que vienen de organizaciones de prevención de accidentes. Tenemos sobrevivientes de choques en ese comité trabajando conmigo. Tenemos planificadores, ingenieros de ciudades, no necesariamente de un estado, pero de ciudades. Tenemos personas que están liderando
incluso agencias de transporte colectivo de California, o sea, que son un grupo bien diverso. Así que yo misma también he absorbido mucho para mi beneficio profesional y personal, porque estoy con personas que tienen una mentalidad y quizás una perspectiva distinta. Pero yo estoy personalmente en el área del subcomité de Project Delivery, ¿no? De cómo completar proyectos y hacer que proyectos se completen. Y cómo utilizar la inteligencia artificial para esos fines. Porque lo que hemos visto en Estados Unidos y Puerto Rico es que como hay mucho dinero disponible, el secretario de Transportación, estos son los mejores momentos para estar en transportación. También son los más retantes porque tenemos todo este dinero, pero no necesariamente tenemos la fuerza laboral para llegar ahí. Así que uno de los asuntos que tenemos en este comité es cómo mejorar que la inteligencia artificial mejore la parte de la laboral, ¿no? Cómo hacemos que seamos más eficientes, cómo trabajamos en quizás los atrasos que hay cuando hay que hacer permisos que afectan que un proyecto se complete, si podemos hacer procesos de emergencia en momentos de emergencia, qué podemos agarrar de ahí para implementarlo en proyectos regulares para que no se tarde tanto un proyecto, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar lo que es un proyecto de diseño, si es design build, qué métodos hay ya allá afuera que podamos complementar la inteligencia artificial para que los proyectos sean más ágiles y no se atrasen, no perdamos fondos, y todos necesitamos hacer los proyectos porque tenemos la necesidad de la infraestructura. Este subcomité, yo trabajo con una planificadora de la ciudad de Pittsburgh, con una profesora retirada de Georgia. Somos un grupo, está el gobierno federal, está el Volpe Center, que es de Federal Highway, está representante del Departamento de Transportación Federal. Así que es bien dinámico y es diverso porque todos tenemos diferentes opiniones de qué es lo que afecta la entrega de un proyecto. Así que al momento nosotros lo que estamos buscando es opciones que tengamos los departamentos de transportación y todas las entidades para poder entregar proyectos y cómo reducir el tiempo de atraso que estamos viendo. Así que, y cómo implementar AI, ¿no? Inteligencia artificial. Así que estamos en conjunto con AASHTO, con todas estas organizaciones. En octubre vamos a dar un informe y son 2 años que voy a estar en este comité. Creo que como quiera, luego del año que viene, que ya no seré secretaria, voy a seguir en el comité. Pero ha sido bien interesante ver lo que se está utilizando en los otros estados y en las otras entidades para añadir inteligencia artificial y poder agilizar el proceso de entrega de proyectos. Y proyectos puede ser muchas cosas, pero si lo vemos en Puerto Rico, es importante para nosotros poder implementar esas soluciones porque nosotros vemos que se nos atrasan los proyectos por procesos de permiso, por la escasez de fuerza laboral, los contratistas. Pues cómo entonces integramos esos métodos nuevos o esa innovación para que entonces no tengamos esos atrasos en los proyectos. Así que yo creo que va a ser bien aplicable lo que estamos produciendo en este comité para que nos beneficie a nosotros y a todos los otros estados.